Érase una vez en una ciudad muy lejana y escondida dentro del pecho humano, una gran metrópoli llamada Ciudad de los Pulmones. Esta ciudad no era como las demás, pues estaba organizada con una precisión increíble que garantizaba la vida de todo el cuerpo. En aquel tiempo, los sabios de la ciudad contaban que su organización interna se basaba en divisiones muy claras que ayudaban a entender cómo funcionaba y por qué era tan importante. Cada segmento broncopulmonar era como un distrito independiente, ventilado por su propio bronquio segmentario y alimentado por una rama de la arteria pulmonar. Todos esos segmentos se agrupaban en grandes provincias llamadas lóbulos que daban identidad a cada pulmón. El derecho tenía 10 segmentos, mientras que el izquierdo tenía entre 8 y 10, porque algunos preferían vivir fusionados. Los sabios también decían que para evitar confusiones, un consejo llamado Jackson Hoover había puesto orden numerando y clasificando cada segmento. Gracias a ellos, los médicos y los exploradores podían recorrer la ciudad sin perderse. En lo profundo de esta ciudad, aún más allá de los distritos, se encontraban los lobulillos pulmonares, pequeñas aldeas separadas por tabiques de tejido conjuntivo. Ahí llegaban los bronquiolos terminales, que al entrar se dividían como calles enredadas que poco a poco se transformaban en bronquiolos respiratorios, luego en conductos alveolares y finalmente en acogedores sacos alveolares. Ahí llegaban, pero lo más maravilloso era descubrir los alvéolos pulmonares. Se decía que eran cerca de 300 millones, diminutas casitas donde ocurría la magia del intercambio gaseoso. Cada alvéolo estaba rodeado por una red de capilares que actuaban como mensajeros, llevando oxígeno a la sangre y retirando el dióxido de carbono. Pero lo más maravilloso, su superficie era tan extensa que en reposo ocupaba los 30 metros cuadrados y en una inspiración profunda podía extenderse hasta los 100 metros cuadrados, como si toda la ciudad se estirara hasta convertirse en un campo de golf. Su superficie era tan extensa que en reposo ocupaba los 30 metros cuadrados y en una inspiración. Y así, mientras el aire entraba y salía como viajeros constantes, la ciudad respiraba y mantenía con vida al cuerpo entero. Capítulo: Lóbulos y las fisuras. En la parte occidental de la ciudad vivía el pulmón derecho, dividido en 3 grandes barrios por sus fisuras. La fisura oblicua bajaba como una avenida inclinada hacia adelante. La fisura horizontal cruzaba como un camino recto, separando el lóbulo medio y el lóbulo superior. El lóbulo superior se alzaba orgulloso, ocupando la zona anterosuperior. El lóbulo medio se extendía como un puente entre arriba y abajo, y el lóbulo inferior, el más grande, ocupaba la zona posterior e inferior, descansando sobre el diafragma como un gigante dormido. En la parte oriental vivía el pulmón izquierdo, más esbelto y con 2 barrios, el superior y el inferior. El superior era voluminoso y elegante, mientras que el inferior era el hermano más discreto, pero igualmente indispensable. A veces la ciudad sorprendía con varios extras, un lóbulo paracárdico o lóbulo accesorio, que aparecían como rarezas urbanísticas en algunos habitantes. Los lobulillos pulmonares eran como vecindarios, cada uno con un volumen aproximado de 1 centímetro cúbico. Los bronquiolos intralobulares entraban como arterias principales y luego se ramificaban en un sinfín de callejuelas respiratorias. Al final de esas calles se encontraban los sacos alveolares, que parecían racimos de pequeñas casas en miniatura. Cada casa era un alvéolo, el cual se encontraba tapizado por neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, que producían surfactante para que nunca colapsaran. Los viajeros contaban que en reposo más de 100 litros de aire pasaban por esa ciudad cada día, y 5 litros de sangre por minuto recorrían los capilares. Durante el ejercicio, aquel tránsito se multiplicaba y la ciudad entera vibraba como nunca. Así fue como la ciudad de los pulmones se convirtió en una de las maravillas más extraordinarias del cuerpo humano. Con sus lóbulos, fisuras y segmentos, tejió una red perfecta donde el aire y la sangre se encontraban para sostener la vida. Y cuentan que mientras alguien respire, la ciudad nunca dejará de trabajar.
recordándonos que dentro de nosotros vive un metrópoli que jamás duerme. El plan maestro de Jackson Hoover. Jackson Hoover fue un personaje importante para comprender la anatomía de los pulmones, ya que los dividió en dos grandes ciudades, una llamada el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, los mismos distribuidos en varios distritos llamados lóbulos. En la actualidad, exploradores médicos usan este mapa para poder ir a explorar los lóbulos. Antes de llegar a cada lóbulo tenían que encontrarse con un camino principal, que es llamado el bronquio principal, derecho e izquierdo. En el pulmón derecho, al haber 3 lóbulos, se tenían que encontrar con 3 caminos distintos. La primera ruta lleva hacia el bronquio lobular superior, con destino hacia el lóbulo superior. Este dividido en otras 3 calles. Por el otro lado, al recorrer un poquito más adelante, los exploradores se topan con el bronquio lobular medio, que lleva hacia el lóbulo medio, este dividido en 2 grandes senderos. El bronquio lobular inferior es el que lleva al lóbulo inferior, para llegar al final de esta ciudad, que sorprendentemente se dividía en 5 rutas, y así completando los 10 segmentos del pulmón derecho. Por el otro lado, el pulmón izquierdo, quien cuenta con 2 lóbulos principales, después de recorrer el camino principal, se topa con 2 rutas, uno hacia el bronquio lobular superior. Este dividido en 2 grandes caminos, uno llamado tronco superior, que lleva a 3 aldeas distintas. El tronco inferior lleva hacia 2 aldeas. Para llegar al lóbulo inferior del pulmón izquierdo, para los exploradores es mucho más fácil, ya que este es idéntico a su homólogo, es decir, el lóbulo inferior del pulmón derecho. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.